¿Cómo están, estudiantes? El día de hoy vamos a ver la clasificación de los instrumentos musicales según elencos artísticos. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? ¿Es una orquesta? ¿Será una orquesta sinfónica, una orquesta de cámara, una orquesta criolla, una banda musical? ¿Qué será esto que vemos? ¿Alguna vez has asistido a un concierto de música instrumental? ¿Qué es lo que has visto? ¿Puedes describir lo que has oído, lo que has visto? Muchas veces en las presentaciones musicales y conciertos uno suele ver un coro en la parte de atrás, la orquesta delante del coro, los solistas delante de la orquesta al lado del director. En una orquesta sinfónica, por ejemplo, se suele observar que hay instrumentos de cuerdas, los violines, las violas, los violonchelos, los contrabajos. Luego hay un sector de vientos, las trompetas, los trombones, los oboes, clarinetes, flautas, traversas. Y por la parte de atrás se observa la percusión, los timbales, la batería. Pero ¿qué de una orquesta criolla? ¿Será igual su composición a la de una orquesta sinfónica? Una orquesta criolla podría ser tener un coro en la parte de atrás, una pequeña orquesta criolla delante del coro y la solista, ¿no? Y tendría los siguientes instrumentos. Por la parte de cuerdas tendría el charango, la guitarra y el contrabajo. En vientos, a la zampoña y la quena. Y en percusión, al bombo y quizás una chaccha, ¿no? ¿Cómo se clasifican los instrumentos según los diferentes grupos o agrupaciones? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Miremos en primer lugar la orquesta sinfónica. Cuando hablamos de orquestas sinfónicas y filarmónicas, estamos hablando de orquestas con estructura y características parecidas. Algunos autores sostienen que al decir orquesta filarmónica estamos utilizando un término decorativo, ya que filarmónico quiere decir amante de la música. Sin embargo, existe una pequeña diferencia entre su origen. Al principio, las orquestas sinfónicas estaban conformadas de músicos profesionales de formación académica musical reconocida y recibían un salario por su interpretación y participación en ella. Sin embargo, la Orquesta Filarmónica en sus inicios se conformó a partir de músicos aficionados sin formación académica en muchos casos. Con el paso del tiempo, ambas condiciones han cambiado y se puede decir que ambas son lo mismo y que el integrarlas o no depende mucho de la calidad interpretativa del instrumentista. La Orquesta Sinfónica o Filarmónica está conformada por los siguientes instrumentos. Tenemos vientos de madera, un flautín, dos flautas, dos oboes, un corno inglés, dos clarinetes y dos fagots. Vientos de metal, de 2 a 5 trompetas, de 2 a 6 trompas, 2 o 3 trombones, uno o dos bajos y ocasionalmente una tuba. En cuanto a percusión, varía dependiendo de la obra y del tamaño de la orquesta, pero los que generalmente se encuentran son timbales y cajas. Y respecto a cuerdas, tenemos unos 40 violines, de 8 a 12 violas o más, de 5 a 8 contrabajos o más. Ahí tenemos la foto de una orquesta sinfónica. Este sería el panorama de cómo estaría conformado. La parte de cuerda cerca del director, luego vienen los vientos madera, los vientos metal, luego la percusión. Si se dan cuenta, como que los instrumentos que suenan más fuerte, digamos que son más bulliciosos, se encuentran en la parte de atrás, están como más alejados del público. Bueno, ahí tenemos una imagen de cómo funciona la orquesta sinfónica. Aquí tenemos otra foto, una orquesta muy grande. Ahora veamos la orquesta de cuerdas. Esta consta únicamente de la sección de cuerdas. Los instrumentos que lo componen son los violines, tenemos primer violín y segundo violín, las violas, los violonchelos y los contrabajos. La cantidad de instrumentos varía de acuerdo al tamaño de la orquesta. Una orquesta de cámara consta de entre 2 y 21 músicos, 4 primeros violines, 3 segundos violines, 2 violas, 2 violonchelos y un contrabajo, 6 violines primeros, violines segundos, 4 violas, 4 violonchelos y 2 contrabajos. Orquesta equivalente a la sección de una orquesta sinfónica que consta de 60 músicos aproximadamente, 16 primeros violines, 14 segundos violines, 12 violas, 10 violonchelos y 8 contrabajos. Este tipo de orquestas nació con la música barroca, por eso también se las llama orquesta barroca. Luego tenemos la orquesta de cámara. Las orquestas de cámara se denominan así porque pese a abarcar todo tipo de conjuntos instrumentales, tienen un tamaño más reducido que la orquesta sinfónica o filarmónica.
En sus inicios se crearon para tocar en lugares o espacios más pequeños que un teatro, como los salones de palacios o residencias. Generalmente está conformada por instrumentos de cuerda que son los predominantes y se acompañan por instrumentos de viento de madera y metal. No existen especificaciones acerca de la cantidad de instrumentos que debe llevar. A diferencia de la orquesta sinfónica, esta orquesta no precisa de director, aunque sí puede tener también. Bueno, ahí tendríamos una base de los instrumentos que pueden conformar una orquesta de cámara. Luego tenemos la banda sinfónica y la banda de música. Una banda sinfónica o de concierto es una agrupación de músicos que interpretan básicamente instrumentos de viento, percusión y algunos de cuerda como el contrabajo. Existe también otra agrupación denominada banda de música. La diferencia entre una y otra está en que esta última solo se conforma de instrumentos de viento y percusión, mientras que la primera incluye algunos instrumentos de cuerda y dependiendo del repertorio que interpreten, se puede agregar arpa y piano. Los instrumentos que conforman una banda sinfónica son dos flautines, seis flautas, tres oboes, un corno inglés, tres fagots, un contrafagot, 12 o 15 clarinetes, dos requintos, dos clarinetes altos, 23 clarinetes bajos, dos saxofones sopranos, 8 saxofones altos, 4 saxofones tenores, dos saxofones barítonos, un saxofón bajo, 4 fliscornos, 8 trompas, 8 trompetas, 4 trombones, uno de esos trombones tiene que ser bajo, bombardinos, 6 tubas, 6 violonchelos, 2 contrabajos e instrumentos de percusión. Ahí tenemos una banda sinfónica y esta que parece una banda de música donde no hay instrumentos de cuerda. Y finalmente veamos la orquesta popular. A diferencia de la orquesta sinfónica, la orquesta popular es una agrupación instrumental que interpreta música popular, llámese big band, jazz, rock, de baile, etc. En este tipo de orquestas generalmente el director toca algún instrumento, que generalmente es el piano o teclado, por lo tanto no usa una batuta ni se coloca frente a la orquesta. Generalmente los instrumentos que integran estas orquestas son el piano, el sintetizador, bajo electrónico, saxofón, trompeta, guitarras electrónicas y bajos, percusiones variadas como la tambora, los bongos, la güira, las maracas, las claves, etc. Rara vez incluyen algunos instrumentos llamados virtuosos que se tocan en orquestas sinfónicas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.